una visión racista del mundo que se trajeron para acá. Y los pueblos que se encontraron, ellos los veían como animales en la fauna. Y esa ideología racista la trajeron ellos acá y está todavía aquí hoy en Abya-Yala. Es una ideología, es toda una práctica de inferiorización de seres humanos. Y las consecuencias de eso, de ese llamado o mal llamado descubrimiento que le debemos llamar la invasión de Abya-Yala. Hay que usar las palabras adecuadas, es la invasión de Abya-Yala. Ellos no descubrieron nada. Colón andaba perdido y murió perdido. Él creía que estaba en la India. Y él, cuando llegó a la costa de Centroamérica y vio el Pacífico, en sus diarios, él dijo que estaba en el río Ganges. El río Ganges, ¿saben dónde queda? En la India. Él se creía que estaba en la India. Y por eso, el término colonial indio, aquí nadie se llamaba indio. Aquí los pueblos tenían diferentes culturas, diferentes identidades, diferentes civilizaciones, diferentes conocimientos, diferentes lenguas. Y ese señor llegó aquí perdido porque no sabía dónde estaba y se murió sin saber dónde estaba. Y de ahí la categoría indio, que es una categoría que viene de un error geográfico de Cristóbal Colón. Pero además, hay que decirlo, ese señor venía con mapas. Él venía con mapas. Él no venía a una tierra desconocida. Él venía con mapas. Eso hay que decirlo. Hoy sabemos que venía con mapas. Lo que pasa es que en esa época los europeos eran tan ignorantes y tan oscurantistas que ellos no podían leer los mapas. Ellos no sabían bien los territorios que esos mapas marcaban. Entonces él sabía para dónde iba, pero él no sabía el nombre ni de dónde estaba llegando. Por eso él le llamó la India. Él creía que estaba en la India. Pero él tenía un mapa que él iba siguiendo. Porque había mapas chinos, había mapas de la civilización musulmana. Los pueblos originarios ya tenían contacto, intercambio cultural, comercial con todo el planeta. Esto no era un lugar aislado del mundo. Esto era un lugar que tenía relaciones comerciales, culturales, de intercambio con África, con la civilización musulmana, con los vikingos, con los indígenas del Pacífico, los pueblos originarios del Pacífico, con China. Eso está requete documentado. Hay ya trabajos que se han hecho documentando todo esto. Eran civilizaciones muy avanzadas en términos de conocimiento, en términos de cosmovisión, en términos de tecnología, de ciencia, pero de lejos que la Europa oscurantista de la época. Acá el calendario maya, por ejemplo, era el calendario más preciso del planeta Tierra. Y con una capacidad de predicción de eclipses lunares, eclipses solares, fenómenos atmosféricos impresionantes. Aquí eran pueblos con sabiduría. Los europeos no tenían conocimiento de nada de eso. ¿Y a qué vinieron? Vinieron a saquear el continente, a robarse todo lo que pudieron, con un discurso hipócrita y falso, y con una religión que afirmaba una teología de dominación como la cristiandad. No dije cristianismo, dije cristiandad. La cristiandad es la tergiversación que hacen los poderosos de una espiritualidad del cristianismo para su conveniencia. Lo distorsionan todo para hacer una teología de dominación que justifique
la dominación y la riqueza de los poderosos. Esa es la cristiandad, que no es lo mismo que el cristianismo. Esa gente desde que llegaron con la cruz y la espada. Y el genocidio comenzó entonces, la conquista y la invasión comenzó entonces y no ha terminado. Sus descendientes, ahora criollos, blancos, han seguido ese proyecto. Un proyecto genocida, racista, destructivo de la vida. Porque no solamente destruyen la vida de millones de seres humanos, es que destruyen también la vida no humana, la vida de la naturaleza. Están destruyendo la vida en el planeta. Es una civilización de muerte la que han impuesto aquí. Desde el 12 de octubre hasta hoy. Desde el 12 de octubre de 1492 hasta el día de hoy. Entonces, los pueblos no tenemos otra que luchar contra esa civilización de muerte, afirmar la vida y construir un nuevo proyecto civilizatorio desde la vida. Un proyecto civilizatorio que afirme la paz sobre la guerra. Porque esa gente lo que ha traído es guerra. Guerra perpetua. Hasta el día de hoy contra los pueblos. Hay una guerra perpetua. Donde matan millones de seres humanos continuamente. Miren lo que está pasando en Palestina. Pero no se vayan muy lejos. Porque ustedes aquí saben lo que es un genocidio. Porque ustedes también han vivido lo que es un genocidio. Y eso se ha vivido aquí. Con la impunidad más grande. Porque no han ni siquiera hecho reparaciones sobre la destrucción que hicieron de nuestros pueblos. Ni siquiera han reparado con nada. Ni siquiera un perdón. Miren cómo el rey de España le cuesta decir perdón. No dice perdón a nadie. Porque para ellos el colonialismo fue positivo. Para ellos eso fue positivo. Destruir, matar, saquear, enriquecerse robando, pues fue positivo. Por eso es que ellos celebran el colonialismo. Pero observen esto. Ellos dicen que la llegada de ellos acá fue un encuentro y un intercambio cultural. Así que ellos tratan eufemísticamente de esconder la violencia. Y entonces, si fue un encuentro cultural, ¿por qué en Madrid hoy, en la capital de España, del Imperio Español, celebran el 12 de octubre con paradas militares? ¿Por qué celebran el 12 de octubre con paradas militares? Pues porque esto no fue un encuentro entre culturas, ni tampoco fue un intercambio cultural. Esto fue un genocidio, esto fue una invasión, y la lucha contra las consecuencias de esa invasión, porque eso es como, ustedes saben la teoría del Big Bang. Con esto termino, compañeros. La teoría del Big Bang, de que hubo una explosión y se creó el universo, ¿no? Una explosión y que fue en expansión, ¿no? Y durante miles de millones de años el universo se ha estado expandiendo de esa explosión. Pues nosotros estamos viviendo las consecuencias del Big Bang, de la explosión que conllevó la expansión colonial europea a nuestras tierras. Y eso se está viviendo a escala planetaria. Los pueblos en África, Asia, América Latina, estamos todavía viviendo las consecuencias de esa explosión que fue el 12 de octubre de 1492. Y nuestra lucha hoy es por la liberación de los pueblos, por la destrucción de esa civilización de muerte y por la construcción de un nuevo proyecto civilizatorio que afirme la paz sobre la guerra, que afirme el amor sobre el odio, que afirme la vida sobre la muerte. Y ese nuevo proyecto civilizatorio es un proyecto donde todos los pueblos, donde podamos crear un mundo donde otros mundos sean posibles y este mundo se haga imposible. Porque estamos en un mundo donde solamente un mundo es posible y todos los demás son imposibles.
Y tenemos que movernos a una nueva civilización donde todos los mundos, todos los pueblos sean posibles y este sistema se haga imposible. Muchas gracias. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva la liberación de los pueblos originarios y de los pueblos en Guatemala! ¡Viva la liberación de los pueblos en toda Villayala soberana! Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Grosfogel.